Amén, hermanos, muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí para poder seguir hablando de la palabra del Señor. Y en esta noche, como ya lo han podido ver quizás en la imagen anterior, vamos a estar tratando el tema de Jesús camina sobre el mar. Ese es el tema que vamos a estar dando ahora. Y también menciono que estamos en la serie, esa que hemos comenzado ya desde hace unas semanas atrás, de los milagros de Jesús, ¿no? Y entonces, para poder comenzar, quisiera que me acompañen a cerrar sus vistas para poder orar y que el Señor sea guiando su palabra en esta noche. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, y nos concedes poder estar en estos momentos aquí, en este espacio donde vamos a escuchar tu voz, Señor, donde vamos a poder aprender un poco más de ti y aprender un poco más sobre la forma en que tú quieres que nosotros nos comportemos como verdaderos cristianos. Oh Señor, te damos gracias por todas las personas, Señor, que están aquí para escuchar tu palabra, por todas las personas que van a estar también y por todas las personas que por A o B motivo, Señor, no van a poder asistir, sino que tú, en tu inmenso amor y en tu inmensa bondad, vas a estar hablándoles personalmente a cada uno de ellos y renovando sus fuerzas con tu palabra bendita, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar leyendo la porción bíblica que corresponde al día de hoy, y nosotros la vamos a encontrar en el libro de Mateo 14, versículo 22 hasta el 33. Lo leemos rápidamente. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Y por último dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es lo que dice la palabra acerca de este acontecimiento con Jesús y sus discípulos, ¿no?, en medio de esta tempestad. Y esta porción de la palabra del Señor nos quiere enseñar o nos habla acerca de la fe, ¿no? Indiscutiblemente es un llamado a no tener poca fe, sino por el contrario a ser hombres o personas que tengan una fe grande, una fe concisa, una fe puesta en el Señor Jesús, ¿no? Pero muchas veces, y justamente por esta enseñanza, es que muchas veces nosotros no queremos ser catalogados de esa forma, ¿no?, como hombres de poca fe, porque pensamos que las otras personas pueden decir que quizás nosotros no somos cristianos, sino convencidos, ¿no?, solamente cristianos convencidos. Pero quisiera dejar en claro una cosa, ¿no? Y es que entre el grado más bajo de fe y un estado de incredulidad completa hay una gran cima, ¿no? Hay una gran diferencia, hay un abismo enorme entre una persona que tenga la más pequeña partícula, por decirlo así, de fe en Cristo, comparado con un hombre que no tiene absolutamente nada
de fe, ¿no? Hay una gran diferencia. Una persona que tiene poca fe es una persona viviente, aunque quizás débil, ¿no? Una persona que no tiene nada de fe está muerto en sus delitos y pecados, como lo dice su palabra. Una persona que tiene poca fe es una persona justificada. Una persona que no tiene nada de fe, por el contrario, está condenada por no haber creído en el sacrificio que realizó Jesús en este mundo. Una persona de poca fe va en camino al cielo, ¿no? Mientras que una persona que no tiene nada de fe va en camino hacia abajo. El camino que tiene es ese camino que desciende, ¿no? Esa es la diferencia abismal que hay entre una persona que tiene la mínima pizca de fe en Jesús, en Cristo, comparado con alguien que no tiene absolutamente nada de fe. Y por supuesto también no vamos a negar que hay una diferencia, que existe una diferencia quizás un poco considerable también entre una persona que tiene poca fe y una persona que tiene gran fe, ¿no? Aunque la diferencia entre esta comparación es que ambas recorren el mismo camino, ambas recorren el mismo camino hacia la verdad, quizás uno más adelante que otro, ¿no? Pero en realidad no existe ninguna cima, ningún abismo que divida a estos dos tipos de personas, sino que es el mismo camino, y lo único que le falta a poca fe es simplemente recorrer el camino que quizás esta persona con gran fe ya ha pasado, ¿no? Esto es porque eso se lo menciono porque la prédica del día de hoy no tiene como motivo quizás chancar a aquellas personas que tienen poca fe, ¿no? Sino por el contrario es reavivar el paso a aquellas personas que quizás se encuentran un poco más rezagados, ya que quizás estas personas con poca fe pueden crecer. La palabra incluso dice que pueden crecer, agrandándose hasta poder madurar a este nivel que Jesús desea para cada uno de ellos, ¿no? Y con respecto a eso, entonces nosotros hoy día vamos a estar tocando 3 temas bastante importantes que vienen dentro de este texto que hemos leído, y es acerca de la fe, ¿no? La primera cosa que nosotros vamos a estar tratando es cuando la poca fe es exhortada amorosamente, ¿no? Luego, como número 2, vamos a estar tocando la poca fe es reconocida, ciertamente. Y por último vamos a estar hablando acerca de la gran fe como algo mucho más elogiable, ¿no? Ya que no debemos conformarnos con tener esa fe pequeña, quizás como un grano de mostaza, sino que debe de ser algo un poco más grande. Esas tres cosas vamos a estar tocando en esta hora. Y vamos a comenzar por la primera, y es que poca fe es exhortada, pero amorosamente. Como punto número 1, y vamos a estarlo desarrollando conforme al texto que acabamos de leer, poca fe o una persona que tiene poca fe está demasiado deseosa de señales. Esa es una exhortación amorosa hacia las personas con poca fe, ¿no? Yo personalmente no creo que la fe de Pedro de pronto se empequeñeciera, ¿no? Se haga diminuta al momento en el que estaba caminando sobre el mar. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Pedro quería caminar sobre el agua? Y justamente es porque su fe en esos momentos ya era quizás poca, ¿no? La fe, una fe fuerte, una fe concisa en Jesús está contenta aunque no tenga signos, aunque no tenga señales. Cree en la palabra de Dios directamente sin que ningún milagro necesite o sin que necesite ningún milagro para la confirmación, ¿no?, de la fe. Poca fe con esa palabra que dijo Pedro, si eres tú, necesita de señales que
que reafirmen lo que estaba pasando, que reafirmen lo que estaba sucediendo, que puedan reafirmar la duda que en ese momento se sentía, ¿no? Eso es lo que comúnmente una persona con poca fe necesita de señales. No basta quizás con el hecho de estar vivos, de tener salud, de que el Señor bendiga y nos haya bendecido con quizás una familia muy amorosa, con personas que nos tienen quizás mucha estima, como en la familia de Cristo Jesús. No, quizás no está satisfecha con esas cosas, sino es que necesita de señales para poder reafirmar la fe que tiene en Cristo, ¿no? Luego, poca fe también es demasiado afecta a su entorno, ¿no? Y esto lo deja claro el texto bíblico, ¿no? Pedro siguió adelante hasta el momento en el que observó la tempestad o las olas que se iban acrecentando por el viento a su alrededor, ¿no? Nosotros seremos felices en el mejor sentido si nosotros confiamos en Jesús, ¿no? Ese es el principal detalle que una persona con poca fe quizás muchas veces por la presión del momento tiende a obviar, ¿no? Que nosotros seremos felices si es que comenzamos a confiar en Jesús. Si nosotros vivimos solamente por sentimientos o por lo que sucede a nuestro alrededor, seremos quizás como nómadas, ¿no? Que no merecemos o que no moramos dentro de la casa del Padre, sino solamente comenzamos a establecer nuestras tiendas fuera con el temor de que venga la tempestad y pueda azotar contra ella, ¿no? Y derrumbarla. Eso es una persona que no cuenta con la fe necesaria puesta en Cristo Jesús. Nomás le importa demasiado el entorno y no confía en que Jesús puede hacer sobrellevar todas las tempestades que puedan estar pasando. Poca fe también es olvidadiza de su peligro constante. No ha aprendido a creer en presencia de Jesús, ¿no? Pedro estaba en presencia de Jesús y no había aprendido a poder creer en él estando frente a sus ojos, ¿no? Cuando Pedro caminaba sobre las olas, estaba en tanto peligro como cuando se empezó a hundir, ¿no? Pedro se encontraba caminando sobre el mar en un primer instante y tenía el mismo peligro allí, el mismo peligro que corría estando de pie sobre el mar, dando los primeros pasos. El mismo peligro también estaba presente cuando se estaba hundiendo. Entonces, cuando comenzó a hundirse, Jesús era capaz de impedir que se ahogaran. Jesús tenía la capacidad de hacer todo esto, pero ¿permitiría el maestro que su propio amigo pereciera acaso? ¿O la fuerza de Pedro en esos momentos se le habían agotado, lo habían abandonado, pero quitaría el Señor la fuerza divina para que Pedro pereciera? Este es un error muy frecuente, ¿no? En las personas que tienen poca fe, sobre las personas que tienen fe débil, y es que no sabe que está en extremo peligro a donde quiera que vaya cuando se mira a sí mismo, y peor aún, no sabe que no está en ningún peligro sin importar donde quiera que esté si mira a su Señor, ¿no? Si mira a Jesús. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. A donde quiera que estemos, si nosotros miramos hacia nosotros mismos, vamos a estar en constante peligro, no vayamos donde vayamos. Y por el contrario, si estamos con la mirada puesta en Jesús, vayamos donde vayamos, siempre vamos a estar a salvo. Y eso es muchas veces lo que se olvida. La fe débil con frecuencia se llega a mojar, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta palabra? Es que aunque Pedro quizás no se ahogó en ese momento, pero es seguro que sí se llegó a llevar quizás un gran susto, ¿no? O se llegó a mojar, creo yo, la mayoría de su cuerpo. Y esto es lo que comúnmente sucede con este tipo de personas que tienen una fe quizás un poco débil. Y es que tienen quizás un constante miedo con su entorno, que muchas veces cuando vienen las pruebas tienden a retroceder porque están pendientes a lo que sucede a su alrededor, pero sin embargo Jesús no permite que lleguen a perecer, ¿no?
Si tú tienes una fe fuerte, escaparás con frecuencia de un mar de problemas en los que quizás esta persona con poca fe remojará sus pies o incluso mojará la mayor parte de su cuerpo. La fe débil estará en angustias en ocasiones, aunque Jesús siempre está presto a tenderle la mano. Y esto es lo que sucede en esta parte de la palabra, ¿no? Entonces hemos visto las exhortaciones hacia las personas que tienen poca fe, que es justamente lo que sucede en este pasaje bíblico. Pero en realidad ahora vamos a ver cómo es que esta poca fe a la vez también es reconocida, ¿no? Y esto quiero que quede quizás un poco claro al momento de mencionar esto, y es porque lo que nosotros estamos reconociendo es quizás, o sea, no reconocemos la poca fe, no reconocemos la fe por ser poca, sino porque en realidad es fe. No sé si estaré dejando entender, pero en realidad lo que nosotros estamos reconociendo, lo que vamos a reconocer, es la fe no por el hecho de ser poca, sino porque es fe puesta en Cristo, ya sea quizás un poco débil, pero no deja de ser fe puesta en Cristo, ¿no? Porque una fe débil pero verdadera requiere ser manejada tiernamente, y entonces comenzaremos nosotros a ver algo precioso en ella, ¿no? La más mínima pizca de fe en Jesús es un don de Dios en realidad, y es una fe igualmente preciosa, aunque quizás no sea como una gran fe, ¿no? Ambos tienen la misma naturaleza, ambos vienen de parte de Dios. Quizás alguien lo tiene en menor cantidad y otra persona lo tiene en mayor cantidad, pero en esencia parten de lo mismo, ¿no? Entonces no se puede quizás desprestigiar quizás a una y exaltar a la otra, ¿no? Ambas son fe que vienen por parte de Cristo, y es a esa fe a la que vamos a elogiar, que es fe puesta en los ojos en Cristo, pero sin embargo es un poco débil, ¿no? Ambas tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, una moneda de 3 peniques, por decirlo así, es de plata, así como una corona que también es de plata. Sin embargo, muchas veces una tiene más valor que la otra, ¿no? Pero ambas tienen la misma esencia. Una gota de agua es lo mismo que quizás un mar entero. En esencia son lo mismo, pero en diferentes cantidades. O una chispa de fuego es seguramente igual a una flama, ¿no? Nadie sabe qué podría venir de una chispa de fe, y a esa fe es la que vamos a estar hablando en estos momentos, y esa fe es la que creo yo que se refería Jesús al decirle a Pedro, quizás hombre de poca fe, porque si hubiera sido algo totalmente contrario, quizás no hubiéramos visto posteriormente a Pedro como la persona que era, una gran herramienta, o quizás no hubiéramos visto a Jesús decirle, no, que sobre ti edificaré mi casa, o encomendarle apacienta mis ovejas, ¿no? Acerca de esa fe es de la que vamos a estar hablando. El Señor Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue ante la pregunta que le hizo Jesús, ¿no?, de quién era él. Y Pedro vemos que contestó correctamente y recibió este elogio por parte de Jesús. Entonces es indiscutible de que Pedro no haya tenido fe. Pedro sí tenía fe en Jesús, sí sabía quién era Jesús, de dónde venía y cuál era su propósito, pero su fe quizás no era lo suficientemente grande para poder atravesar esa prueba que se le presentó con Jesús en medio de la tempestad, ¿no? Pedro tenía verdadera fe, sin embargo, era poca. Por lo tanto, si nosotros podemos llegar a tener o tenemos fe y creemos en Cristo Jesús, que Jesús es el Cristo, pues nosotros somos nacidos de Dios, solo que tenemos que comenzar a ejercitar y hacer crecer nuestra fe en Él. Entonces,
vamos a ver que esta poca fe también es reconocida, ¿no? Ciertamente. Poca fe obedece y no dará un paso sin él. Eso lo podemos ver en el momento en el que Pedro quizás dice, ¿no? Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es lo que dice Pedro. Quizás él se emocionó en un primer instante, quiso quizás necesitó de alguna señal, como lo vimos en una primera parte, necesitaba de una señal, pero en realidad Pedro, yo creo que no se hubiera movido de la barca si es que Jesús le hubiera dicho que no. Vemos que aquí Pedro le solicita al Señor que diga que él pueda ir en pos de él, a estar con él. Aunque quizás su paso era vacilante o quizás sus rodillas comenzaron a temblar mientras estaba caminando, pues él iba a donde Jesús le hubiera dicho, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos de quizás que hay que reconocer a una fe que es poca. Y en este ejemplo nosotros lo podemos ver, ¿no? De que por más que quizás esta fe necesite de señales, no va a dar un paso si es que no es con la soberanía del Señor Jesús, ¿no? Jesús 1000 veces prefiere a un corazón quizás tímido o temeroso, pero obediente a su voz. Poca fe lucha por venir a Jesús. Pedro no abandonó la barca porque quizás quería ser igual que Jesús, quería ser lo mismo que él, o porque solamente quería dar un paseo a través de la tempestad, sino que él quería estar con Jesús. El texto dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús, o para ir donde Jesús. Y esto tiene algo, y eso en realidad es cierto, ¿no? Aunque los vientos sean cotidianos y nos hagan retroceder, todavía nosotros intentamos seguir adelante. Y eso es algo que hay que reconocer en la fe quizás poca que se menciona aquí en esta parte de la palabra con Pedro, ¿no? Poca fe lucha porque cuando se encuentra en problemas se entrega a la oración. Cuando Pedro comienza a hundirse en el mar, nosotros vemos que Pedro comienza a clamar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Él dice, Señor, Señor, sálvame. Él comienza a pedir auxilio a Jesús. Y muchas veces cuando nosotros estamos en problemas y quizás somos personas que tenemos poca fe, pues en esos momentos de aflicción es en los que comenzamos a reconocer nuestra debilidad y reconocemos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, ¿no? Cuando estos problemas no volvemos nuestro rostro hacia nuestra propia confianza, ¿no? No confiamos en algo humano o en algo natural, sino que volteamos nuestro rostro hacia el Señor, así como lo hizo Pedro, y en nuestro caso, pues volteamos nuestro rostro o inclinamos nuestro rostro para orar y pedirle al Señor que Él sea haciéndonos atravesar esa tempestad o incluso nos rescate de ella, ¿no? Muchas veces no vemos a Jesús hasta haber agotado todos nuestros recursos externos, hasta haber tocado todas las puertas y una vez haber dándonos cuenta de que nada puede sacarnos de ese lugar en donde estamos, es donde recién comenzamos a acudir al Señor Jesús, ¿no? Pedro pudo nadar, sin embargo se rindió ante esto y pidió que el Maestro lo salvara. Jesús mismo reconoce incluso que es fe, ¿no? Porque vemos que Jesús dijo, hombre de poca fe. Entonces, si bien es cierto que Pedro tenía poca fe, pero sin duda alguna tenía fe, por lo que ya habíamos mencionado antes de que le hizo la pregunta de quién era él, y Pedro contestó certeramente, ¿no? Pedro tenía fe, pero sin embargo era poca. Una persona que tiene poca fe, aunque se hunda algunas veces, se recupera
y repite sus logros anteriores. Y eso también lo podemos ver aquí, porque cuando Jesús comienza a tenderle la mano a Pedro y lo levanta y lo saca de ese momento en el que él se estaba ahogando, pues ya no comenzamos a ver solamente a una persona caminando en el mar, sino que ya estaban las dos personas. No estaba tanto Jesús como Pedro, sino que solamente bastaba ese momento que Jesús tomó a Pedro y le dio el ánimo para que él pueda salir y pueda volver a poner sus pies firmes sobre el mar, ¿no? Su poca fe había comenzado o había aprendido a que con un solo leve contacto de Jesús, a volver a ponerse de pie con la ayuda de él, ¿no? Y todo lo que sea causado por el miedo o el temor en nuestras vidas, pues Dios lo restaura para que volvamos a ser las personas que fuimos antes. Incluso la misma palabra de Dios dice, ¿no? Os restituiré lo que comió la oruga. Entonces todo lo que haya sido quizás o hayamos perdido por causa del miedo, por causa de tener quizás una fe poca, todo eso lo va a restaurar Jesús en el momento en que nosotros comencemos a confiar en Él. Y lo dice su palabra. Entonces ya hemos visto la exhortación hacia la poca fe, lo que hay que reconocer también en una fe que es poca, pero no vamos a dejar de lado el hecho de tener una fe grande, ¿no? El hecho de tener una fe incluso tan grande es incluso más elogiable. Si incluso hay algo bueno que rescatar en una persona que tiene poca fe, pues es mucho mayor las cosas que tenemos que rescatar de una persona que tiene la fe aún más grande. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Mateo capítulo 15, 28, donde vemos a Jesús con la mujer cananea, ¿no? Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y ese también es un hecho bastante especial, porque Jesús incluso dice, ¿no?, que la fe que tenía esta mujer era grande. Y si nosotros nos ponemos a comparar estos dos acontecimientos, pues a Pedro le dijo, no, hombre de poca fe, y a esta mujer le dijo, pues tu fe es grande, que se haga como tú quieras. Vemos la gran diferencia que hay entre estas dos personas. Pero eso no quiere decir que Jesús comience a despreciar a una y ahora elogia a otra, sino que ambas tienen fe en Él, sino que en diferente medida. Y cada uno llegará quizás a hacer lo que Jesús quiere para ellos en diferente tiempo. Como ya lo he mencionado, vemos que Pedro logra ser una de las herramientas más grandes para Jesús en esos tiempos, ¿no? Y eso no, el hecho de que Jesús le haya dicho hombre de poca fe no influyó en nada en el punto final al que iba a llegar Pedro. Esta gran fe, la gran fe es elogiada porque se encuentra donde menos lo esperamos. Y eso lo podemos ver en este texto de Mateo 15, 28, ¿no? Si nos ponemos a pensar, era una mujer cananea de esta tribu que en el Antiguo Testamento se le había dicho pues malditos, ¿no? Entonces dentro de esta tribu vemos que salió una mujer, incluso una mujer que en ese entonces la mujer no era tomada mucho en cuenta. Entonces y es un hecho grande de que sea mujer, a la cual Jesús le había dicho que tenía una fe enorme, a diferencia de Pedro, ¿no?, que era del pueblo al que Jesús había venido a salvar. Entonces se encuentra, esta fe grande se encuentra en donde menos nosotros lo esperamos. La gran fe también persevera buscando al Señor, y también lo encontramos en este texto de la mujer cananea, porque ¿qué es lo que sucedió? Vemos que se acercó pidiendo que sanara a su hija porque se encontraba atormentada por un demonio. Y Jesús, ¿qué hizo? Pues vemos que en una primera instancia prácticamente la ignoraron. Incluso sus discípulos le dicen que la despida porque iba gritando atrás de ellos. A lo que Jesús viene y le da
esas palabras que vamos a ver un poco más adelante, pero vemos que la mujer insistía e insistía. Entonces eso también es algo que rescatar en esa gran fe, porque persevera buscando al Señor. Persevera buscando al Señor sin importar lo que haya alrededor, ¿no? Ese es el ejemplo que nos deja la gran fe de esta mujer. Luego la gran fe también ve la luz en la oscuridad más densa. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues si nos ponemos a comparar estos dos hechos, ¿quién no teme a una gran tempestad? Obviamente, o personalmente creo yo que le voy a temer mucho si es que me encuentro en una barca en medio del mar y comienza a azotar una gran tempestad, ¿no? Obviamente yo le voy a tener miedo, pero si Jesús nos hubiera dicho las mismas palabras con esa dureza con la cual se le dijo a esta mujer cananea, ¿acaso no nos resignaríamos? Imagínense ese momento en el que a la mujer se le dijo de que ¿acaso es dable que se le dé el pan de los hijos de la casa a los perrillos? Imagínense ese momento, o qué es lo que debió sentir esta mujer al prácticamente ser rechazada por Jesús, ¿no? Quizás muchos de nosotros no lo buscaríamos nunca más, o si sucede en estos momentos que no oraríamos quizás nunca más, o no querríamos comunicarnos nunca más con Él, pero en realidad con la gran fe no sucede así, ¿no? Y vemos esto claro en la respuesta que le dio esta mujer cananea a Jesús. Vemos que le dijo de que incluso los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su amo, ¿no? Y esto en realidad, esta respuesta fue la que movió a Jesús a decir las siguientes palabras de cuán grande es tu fe. Y si nos ponemos a analizar, y como ya se ha venido diciendo desde muchas prédicas anteriores, el hecho por qué Jesús hace esto con esta mujer, y es porque es bastante cierto que Jesús, donde hay algo de fe, siempre la prueba, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer aumentarla y hacer crecer y confirmar la fe que hay en la persona a la que le está poniendo la prueba. No él confirmar la fe, sino que esa persona reafirme su fe para ella misma. Y una fe grande también es mucho más elogiada porque Jesús se deleita con ella, ¿no? Yo puedo imaginar quizás la sonrisa en el rostro de Jesús al pronunciar las palabras de: oh mujer, cuán grande es tu fe. Sin embargo, puedo quizás ver que no se marca ninguna sonrisa en el rostro de Jesús al decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, quizás el Señor se sentía un poco desilusionado de que su acompañante, de que su discípulo no tuviera el nivel de fe que quizás él estaba esperando que todos tuvieran en ese momento, ¿no? Yo me puedo imaginar esto. Y entonces una gran fe siempre es elogiada porque Jesús se deleita en ella, ¿no? Y debemos de sentirnos nosotros gozosos y debemos anhelar tener ese nivel de fe porque Jesús se va a deleitar con nosotros si es que llegamos a ese nivel de fe, ¿no? Pero no hay que reprender, y nuevamente lo recalco, esta prédica no es para reprender a las personas que quizás tienen poca fe, porque al final de cuentas es una fe puesta en Jesús. Y así sea poca o sea mucha, Jesús la usa. Quizás a una la puede usar en el acto por el hecho de ser ya una fe grande, pero Jesús le interesa más a las personas que están quizás en ese momento de tener una fe débil, porque con esas personas es con las que puede trabajar. Con esas personas, las personas son las personas con las que puede moldear, las que puede enseñar todas estas cosas que Él quiere, ¿no? Puede instruir y puede construir desde cero una base sólida para la fe en Cristo Jesús.
Porque si nosotros vemos cuáles fueron los resultados de Pedro, a pesar de que Jesús le dijo hombre de poca fe, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues vemos a Pedro, quien posteriormente iba a ser un gran predicador de Pentecostés. Pedro, sobre quien Jesús dijo que iba a edificar su casa. Pedro, a quien el maestro le dio las llaves y a quien le entregó la comisión de apacienta mis ovejas. Pedro, quien iba a viajar por todo el mundo expandiendo la palabra del Señor a muchas ciudades, quien iba a sufrir también por causa de expandir la palabra del Señor y sin dejar de hacerlo, ¿no? A esa misma persona fue a la que Jesús le dijo hombre de poca fe, y vemos cuál ha sido el progreso de la fe de Pedro, ¿no? De ser alguien con poca fe, pero una fe puesta en Jesús, a ser una gran persona, una gran herramienta para la obra de expandir el reino de los cielos. Y eso debemos anhelar, ¿no? Si nosotros en estos momentos tenemos una fe quizás un poco débil, quizás un poco que muchas veces flaqueamos, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que sucede a nuestro alrededor, tengamos en cuenta de que Jesús, pese a eso, nos quiere usar, y que esa es la mejor posición para que Él obre en nuestras vidas. Eso es lo que quiere, y nosotros al contrario no debemos desalentarnos por el hecho de tener una fe un poco débil, o quizás anhelemos ser como nuestro hermano, que vemos que tiene una gran fe, que nada lo mueve. Pues en realidad no tenemos nada que envidiarle, porque nosotros fácilmente podemos llegar a ese nivel con ayuda de Jesús. Todo es con ayuda de Él. Como lo dije en un inicio, la brecha enorme que hay entre una persona que no cree y una persona que tiene poca fe es inmensa. Pero si nos ponemos a pensar en la diferencia entre una persona que tiene poca fe y una persona que tiene gran fe, si bien es cierto hay una distancia también considerable, pero no vamos a encontrar montes, no vamos a encontrar abismos, sino es el mismo camino que ambos están recorriendo, sino que en puntos distintos. Quizás alguien más cerca, alguien que recién está comenzando. La única diferencia que podría haber es solamente el tiempo que tenemos que estar recorriendo y andando por ese camino que Jesús quiere. Entonces, hermanos, debemos de animarnos y también tener fe en que Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. Entonces vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo su palabra en esta noche, y cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas, Señor, una vez más, que pese a las dificultades que podamos tener a lo largo de nuestra vida, y pese a lo menos que quizás nosotros nos podamos sentir en comparación a nuestros hermanos, tú siempre estás con cada uno de nosotros dándonos palabras de ánimo, Señor. Te damos gracias porque tú obras en cada una de nuestras vidas para bien, porque tú nos moldeas, Señor, a como tú quieres que seamos, Señor, unos verdaderos cristianos, unos cristianos cimentados, Señor, en la roca que es Cristo Jesús, porque tú nos ayudas, Señor, cada día más en poder darnos cuenta de todo lo que dice tu palabra. Señor, te pedimos que sigas tú haciendo que cada uno de nosotros aprenda más de lo que tú mencionas en tu palabra, para poder forjarnos con respecto a eso en tus verdaderos caminos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a dar los saludos para todas las personas que nos han estado viendo en esta noche. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano David Correa, a nuestra hermana Jennifer Ariza, a Lucero Matos, a nuestra hermana Antonia Vega, a Nastia Valiente, a Miriam Velázquez, a Jael, a Huguito Saldarriaga, a Carlitos Correa y a toda su familia, a nuestra hermana Juana, a Israel Ariza, a Elga Requelme, a Leila Zapata, a Christopher, a Cliff y a Mark, a nuestra hermana Jackie Velázquez, a Percy Vargas y toda su familia, Melissa, Lía, a Yolanda Gómez, Bianca, a Olimpia y Zoe, a Patti, a Geraldine Ariza, a Ámbar Ariza, a Pilar Hernández, a Luis de la Cruz, a Mario Barrientos, a Jaime Uceda, a Fernando Guevara, a
a Maguire Orozco, a Saraí Nico Ariza, a Liz Santos, a Stephanie Valiente y toda su familia, a Leo Rincón y a la familia Correa Rincón, a Luis Godoy y toda su familia, a Noemí Espíritu Alba, a Vanessa Díaz, a Liam también, a Amelie Melgar, a Cintia Godoy. Y también comunicarles, hermanos, que los enlaces de las prédicas pueden compartirlas con todos sus amigos y familiares, y que al igual que están colgadas aquí en YouTube, aquí en Facebook, perdón, también están colgadas en YouTube en la página de Yecna Los Cedros. Bien, hermanos, muchas bendiciones con cada uno de ustedes, y nos estamos viendo entonces el día miércoles a las 8 de la noche con el siguiente tema. Bendiciones, hermanos. Y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas, cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy.